Hola jóvenes, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos. Vamos a iniciar con la semana número 11 de trabajo. Y si usted se fija, ahora hablamos de suma de ángulos internos y externos de un polígono regular. Cambiamos de unidad. Entramos a lo que es unidad 4. Y vamos a trabajar con un poco de esto, ¿de acuerdo? Es importante recalcar que dado que es un cambio de unidad, nosotros le debemos de poner un poquito más de interés de lo normal. Iniciemos. Esto es importante lo que estoy a punto de decirles. Primero, vamos a notar la diferencia entre un ángulo interior y un ángulo exterior. Como la misma palabra lo dice, un ángulo interior es el que está dentro. Si usted se fija, nosotros tenemos una figura de 5 lados, por lo tanto va a tener 5 ángulos interiores. Observe, lo que es el lado de esa figura se extiende para nosotros tener este ángulo anaranjado. Este anaranjado es el ángulo exterior, está afuera. Observe, solo es el complemento del que está dentro. Este es ángulo interior y el complemento del ángulo interior es el ángulo exterior, ¿de acuerdo? Lo mismo acá. Si usted se fija, el de adentro es un ángulo interior y el complemento de él es un ángulo exterior. Entonces, esa es la diferencia que existe entre un ángulo interior y un ángulo exterior, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante. En un polígono regular todos los ángulos son iguales y la suma es igual a 180 grados multiplicado por el número de lados menos 2. Además, todos los ángulos exteriores también son iguales entre sí. Vea. Esto es importante dado que nos está diciendo que es un ángulo, un polígono regular. Esto es un polígono regular, ¿de acuerdo? Aquel que todos sus lados y todos sus ángulos podríamos decir que son iguales. O que es una figura definida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, o un pentágono en el caso, y todas las figuras que existen que son regulares. ¿De acuerdo? Entonces se va a utilizar esta fórmula literal para encontrar los ángulos interiores de lo que es ese polígono regular. Continuamos. Tenemos un ejemplo número 1. Suma de ángulos internos. Observe, vamos con ángulos internos. Tenemos encontrar la suma de los ángulos interiores de la figura o internos de la figura y nosotros tenemos un triángulo. ¿Sí? Observe, nosotros tenemos un triángulo, independientemente si sea triángulo rectángulo, que es el caso que tenemos acá, un triángulo equilátero o como sea, nosotros vamos a saber que esto es un polígono regular. Acá no vamos a saber cuánto mide cada uno de estos, sino que cuánto suman los ángulos internos, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es la que nosotros tenemos acá. La suma, eso es S, va a ser igual a 180 grados por n menos 2. N es el número de vértices que tiene esa figura, ¿de acuerdo? Vaya, ¿dónde? Vea, S es igual a la sumatoria de los ángulos, ¿de acuerdo? Esto es S. Luego, N es el número de lados de la figura, ¿sí? Es este N que está acá. Luego, nosotros sustituimos. Vamos a sustituir. S va a ser igual a 180. Si usted se fija, tenemos la fórmula inicial que va a ser igual a n menos 2, 180 grados por n menos 2, que es la fórmula. Al sustituir tenemos S va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Por 3. ¿Por qué por 3? N es el número de lados, vea. Un lado, dos lados, tres lados. El triángulo tiene tres lados, por lo tanto aquí va a ser 3 menos 2, que este 2 es de fórmula. Vea, nos vamos hacia el lado izquierdo. Ese va a ser igual a 180, que es el número que tengo al inicio, multiplicado por 3 menos 2 es 1, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ¿sí? De todo triángulo va a ser igual a 180 grados. Independientemente del tipo de triángulo, la suma va a ser igual a 180 grados. Recordemos esto, porque van a haber ejercicios en los que nosotros vamos a tener que saber cuánto vale la suma de los ángulos internos, y en este caso vale 180 grados. Veamos, ¿qué es lo que le menciono acá? Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Ok? Vale, continuamos. Vamos con un ejemplo 2, perdón, que acá no sé por qué coloqué 3, pero es un ejemplo 2. Determinar la suma de los ángulos interiores y exteriores de la siguiente figura. Ah, vea, nosotros tenemos una figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula. Vea, como es un polígono regular, ¿sí? Como es un polígono regular, vamos a utilizar esta fórmula. S va a ser igual 180 grados multiplicado por
5, ¿sí? 5 porque 1, 2, 3, 4, 5 es un pentágono. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular la suma de los ángulos internos de un pentágono. Eso va a ser igual a S. 180 grados va a ser igual a 5 menos 2, 3. Si nosotros multiplicamos esto, ¿de acuerdo? Si nosotros multiplicamos esto, 180 por 3 me va a dar que la suma de los ángulos internos de este pentágono es igual a 540 grados. Pero vea, le coloco acá una segunda forma, ¿sí? Esta segunda forma va a ser que vamos a tratar de encontrar la suma de los ángulos internos, pero de una manera diferente. Vea, nosotros tenemos la figura inicial. Si usted se fija, es exactamente la misma figura. Pero ahora vamos a trazar líneas de la manera siguiente. Vea, trazo una línea desde este punto hasta este punto. Trazo otra línea desde ese mismo punto a este otro que está acá. ¿De acuerdo? Ahora observe, ¿por qué trace eso? Porque yo tengo un triángulo, vea, tiene 3 lados. Tenemos otro triángulo y tenemos otro triángulo. Nosotros tenemos 3 triángulos. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 1, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto, aquí va a haber, de acá se lo vuelvo a explicar, que la suma de los ángulos internos de un triángulo, como lo vimos en el ejercicio número 1, es 180. Por lo tanto, acá en este triángulo hay 180 grados. Acá en este otro triángulo hay 180 grados también, porque este es otro triángulo, y acá este es otro triángulo que también tiene 180 grados. Como les repito, independientemente de la fórmula del triángulo, los ángulos van a medir 180 grados. Entonces tenemos 3 triángulos, por lo tanto 3, porque son la cantidad de los triángulos, multiplicado por 180, y eso le va a dar a 540 grados, que es exactamente lo que nosotros teníamos en este. Vea, podemos aplicarlo de esta manera también. Y si a usted se le complica 3 por 180, porque 3 son 3 triángulos multiplicados por los 180 que cada uno tiene. Si a usted se le complica, haga 180 más 180 más 180 y le va a dar 540 de la misma manera. Vaya, ahora vamos con la suma de los ángulos externos. Ahora nos vamos a pasar hacia afuera. Esto sí va a ser un poquito más complicado, así que voy a tratar de explicárselo de manera un poco más detenida. Ahora, veamos, determinamos la suma de los ángulos externos de la figura siguiente. Y nosotros tenemos este rombo. Observe, 1, 2, 3, 4. Nosotros conocemos los ángulos interiores. Este ángulo mide 53.13 grados. Este ángulo de abajo también mide 53.13 grados. Entonces, este y este que está acá son iguales. Vea, este que está acá mide 126.87 grados y este que está acá mide 126.87 grados, lo que quiere decir que este y este también son iguales. Ahora, veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que le decía anteriormente, vamos a alargar los vértices de cada uno de estos lados y nos va a quedar de la manera siguiente. Vea, yo largué de aquí para acá, si usted se fija, este es más largo. Luego de aquí para acá, luego de aquí para acá y luego de acá para acá. Observe que alargamos todos los vértices. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar lo que es los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios me dicen que este ángulo, que una línea recta, se los muestro acá, que una línea recta, ¿sí? Miden 180 grados. Por ejemplo, yo les pongo eso. Esta línea con esta línea tienen un ángulo de 40 grados entre ellas, ¿sí? Pero desde aquí hasta acá miden 140, y si usted lo suma 140 más 40 es igual a 180 grados, lo que quiere decir que una línea recta mide 180 grados. Es el caso que nosotros tenemos acá. Esto es una línea recta, quiere decir que desde aquí hasta acá mide 180 grados. Desde esta línea recta, desde aquí hasta acá mide 180 grados. Esta va a ser exactamente lo mismo. Desde aquí hasta acá mide 180 grados y cabe mencionar que desde aquí hasta acá va a valer 180 grados. Entonces nosotros vamos a tener esto. Restamos los ángulos que ya conocemos, que son los ángulos internos. El ángulo alfa y el ángulo rho es igual a 126.87 grados. Estos dos ángulos, solo coloquemos el símbolo griego, ¿de acuerdo? Entonces, 126.87 grados, que si se fijaban eran los dos ángulos que nosotros teníamos acá. Si usted se fija, tenemos 126.87 este ángulo y este ángulo. Vea, son estos dos que están acá.
Entonces nosotros vamos a colocarlo que vale 126.87. ¿Qué es lo que vamos a hacer? X va a ser igual a 180 grados, que es lo que vale la línea recta, menos este que está acá. Siempre va a ser 180 grados menos el ángulo que usted conoce. Y si usted se fija, tiene una resta que le da 53.13 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo suplementario de los dos ángulos que nosotros conocemos, perdón que acá se me fueron los signos, pero son estos, son que X va a valer igual a 53 grados. Vaya, pasemos al siguiente. Ahora vamos con el ángulo alfa y el ángulo teta, ¿sí? De la misma manera que en el anterior, nosotros sabemos que esos dos ángulos, que eran el de arriba y el de abajo, valían 53.13 grados. ¿Qué es lo que hago? 180, si usted se fija, el 180 va al principio siempre, solo que ahora yo le llamo Y, porque este ángulo es diferente a este. Entonces, Y va a ser igual a 180 grados menos 53.13 grados, y me da 126.87. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo Y va a ser igual a 126.87. Veamos. Para seguir, si usted se fija, este ángulo lo conocíamos, este ángulo lo conocíamos, este y este lo conocíamos. Vea, este que va a ser 126.87 es este que está acá, vea, es el que está afuera, o sea que desde aquí para acá vale 126.87 y aplica lo mismo para acá, desde acá hasta acá va a valer 126.87 grados. Y en el otro, que este va a ser X, si usted se fija, mide 53.13, este ya es externo. Este pedacito vale 53.13 grados, igual que al otro que está del otro lado. Son contrarios. Este que está acá vale 53.13 por ser una figura regular. Vea, este ángulo es igual a este que está acá. Este ángulo es igual a este que está acá. Por lo tanto, si usted se fija, acá tenemos una igualdad de ángulo. Vea, este ángulo es igual a este. Este ángulo que está afuera es igual a este. Observe en el caso contrario, este ángulo que está acá es igual a este y a este ángulo que está acá es igual a este, porque nos indica que todos los ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Debemos de tener cuidado con eso. Llegamos hasta acá, nos vemos en clases entre semana, cuídense mucho, muchas bendiciones.